Y dice así: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si haré lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi... ¿Hasta ahí? Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Vi pasar a alguien, no sé si alguien puede... Bienvenido, Oscar. ¿Se recuerdan que el día miércoles estuvimos orando por un arrendatario que posiblemente iba a llegar a nuestra casa? Él es Oscar. Bienvenido, Oscar. Bueno que llegaste a la palabra del Señor. Bueno, esta palabra me hacía reflexionar unos días atrás acerca de lo que estamos viviendo como país. Todos sabrán que nuestro presidente, Boric, tiene un conflicto por ahí con Israel y con el presidente de Israel. Y el presidente de Israel envió un mensaje diciendo de que dijera abiertamente que él estaba contra el... ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Contra el terrorismo. A lo que yo estuve pendiente que respondía y él no dice abiertamente que está en contra del terrorismo de Hamas, sino que dice que está en contra de todo lo que es violento a los derechos humanos. Entonces, tanto de Hamas como de Israel. Entonces, yo meditaba en esto y podía ver esta palabra y yo decía: Señor, ten misericordia de nuestro país. Porque el mensaje fue directo a Chile y también a Colombia. Sabemos que hay una promesa en la Biblia que dice que todo aquel que se levante contra Israel será maldecido, es maldito. Y Dios nos libre de caer en la maldición porque nuestro presidente o gobernantes se puedan ir en contra de Israel. Pero sé también que hay un pueblo de Dios que ora. El día viernes, cuando fui a esta vigilia, también estuvimos orando por el país, por los gobernantes, y sigamos orando. Le insto a que sigamos haciendo esto, porque habemos hijos suyos y nosotros estamos para interceder por nuestro país. Así como lo hizo Jeremías en este relato, él oró e intercedió porque Jehová, Dios, quería destruir Israel por las siguientes razones, que se las voy a leer. Dice así: dijo Jehová, porque dijeron a mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. ¿Alguien ha probado el ajenjo? Es amargo, es muy amargo. Mi mamá me da para el dolor de guata. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré a espada en pos de ellos hasta que los acabe. Aparte de eso, ellos estaban volviéndose a dioses ajenos y estaban ofreciendo en sacrificio a sus propios hijos para esos dioses ajenos. Imagínense cómo estaba Jehová de enojado contra Israel. Siento que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto, le había mostrado miles de señales, milagros, había hecho prodigio en medio de ellos. No solamente los libertó, sino que también le iba a entregar la tierra prometida donde fluía leche y miel, dice Dios. Pero ellos, aún así, experimentando tantas señales y milagros de Dios, ¿qué hicieron? Se volvieron a otros dioses, y es más, estaban entregando a sus propios hijos en sacrificio a otros dioses. Entonces, Jeremías
hace un lamento, intercede por ellos, pero se da cuenta que el pueblo responde mal y siguen en eso. Aún maquinan pensamientos contra Jeremías y dicen, no lo van a escuchar, que van a decir mal contra él y que no lo van a escuchar. Entonces Jeremías entra en un momento de desesperación y le da rabia y dice, Señor, entrega a este pueblo en manos de sus enemigos, que las mujeres pierdan a sus esposos, que pierdan a sus hijos, que queden desolados. Se aburrió, se cansó. Y es aquí cuando Jehová dice esto. Si este pueblo no se arrepiente, yo traeré el mal. Pero si este pueblo se arrepiente, yo no les haré el mal que había pensado. ¿Verdad? Dios es así. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Un corazón arrepentido. Pero también Dios es justo. También la ira de Dios viene a las naciones. La disciplina del Señor viene a sus hijos cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y aquí hay un versículo que leímos. Si lo puedes poner de nuevo, mi amor, en la pantalla para que vayamos viendo. El 18, 5, 10. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Voy a hacer un paréntesis. A mí me tocó vivir una experiencia junto a mi madre en un pueblito que se llama Pomaire, el pueblito de la Greda. Y el señor que estaba ahí pidió que alguien participara para hacer una vasija y me ofrecí yo. Y pasé. Y él me dio indicaciones y todo, me dijo, lo que más te voy a pedir es que tengas mucho cuidado con el pedal, porque esto tiene que ser muy lento, porque si tú te pasas un poquito, vas a destruir todo este barro. Entonces tiene que ser muy lento y con la mano tú vas dando la forma y pisando el pedal. Quería mostrarle un video, pero no se pudo reproducir. Y empecé con la mano a dar forma. Me dijo, ¿qué forma le va a dar? Un zapato. Era un zapato de payaso. Ya, vamos. Empecé de a poquito con el pie, con el pedal y a dar la forma al zapato. Íbamos más o menos bien, de repente se me pasó la pata, el pie. Dejé el desastre. Tuve que tomar él el lugar y empezar a darle la forma. Y me tocó ver en vivo cómo el alfarero tiene que ir cuidadosamente dándole forma a la vasija para poder formarla. Pero tiene que ser tan cuidadosamente porque al movimiento más mínimo, si yo me salgo del ritmo que debo ir, echo a perder todo este barro. Entonces, Dios es así con nosotros. El Señor, para hacer de nosotros una nueva criatura en Él, nos va procesando de forma muy cuidadosa y muy lenta. Esto no es que yo me convertí a Cristo hoy y Dios hace así y cambié. No es así. Esto es progresivo. Cuando el Señor nos llama, dice que Él destruye al viejo hombre. ¿Por qué? Porque va a ser de nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura va a ser formada. Eso, nosotros vamos a ser procesados lentamente, y hay un versículo que apoya lo que yo estoy diciendo, que dice, dame un segundo. Segunda de, no la tengo ahí, creo que no la tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tienes? Ya. Dice,
derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo primero que hace Cristo en nuestra vida? Cambia nuestra forma de pensar. Dice que Él derriba todos los argumentos y toda la altivez de nuestro propio corazón que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros sabemos que veníamos de un reino del enemigo, donde vivíamos bajo las concupiscencias, o mejor dicho, para que sea más entendible, bajo los deseos de la carne. Lo que hablábamos el otro día, ¿cierto? Estábamos constantemente alimentando la carne, buscando estímulos, fiestas, drogas, televisión, qué sé yo, todo lo que estimula, comida en exceso, todo lo que nos da estimulación a la carne, ¿cierto? Veníamos acostumbrados a ese estilo de vida. Pero cuando nosotros hemos llegado a Cristo, Cristo comienza a cambiar nuestra mente. Dice que nuestra mente produce la renovación de nuestra mente y se cambia esa mente que traíamos por la mente ¿de quién? De Cristo. Pero esto no es así, de un día para otro. Es por eso que la gente no entiende los cambios. No lo entiende. Cuando hemos pasado de la vieja vida a la nueva vida, la gente no nos cree. O sea, este es un fanático. Este se volvió loco. Porque no pueden comprender ese cambio porque ellos no lo han vivido, no lo han podido experimentar nunca. ¿Cuánta gente ha tratado de cambiar por sí solo, por sus propias fuerzas? ¿Cuánto dura? 2 semanas, 1 mes, y luego se cae de nuevo. Pero en Cristo los cambios son de una vez y para siempre. Y siempre debemos confiar en eso. Cuando el enemigo nos diga, mira, volviste a caer. Lo que tú decías que habías cambiado en Cristo, mira, volviste a caer. No. Derribando todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios. Si Dios comenzó la obra, Dios la va a terminar. Y nunca nos olvidemos de eso. Ese versículo quería mostrarle, pero no la anoté. Si alguien lo puede buscar para que lo leamos literalmente, donde dice que Dios, comenzando la obra, Él mismo la va a terminar. Si alguien lo puede, para que después lo leamos juntos. Continuando con esto. El Señor, una vez que cambia nuestra mente, ¿lo puedes decir? ¿Lo tienes? ¿O alguien que lo tenga para leerlo textualmente? ¿Estamos en vivo? ¿Estoy segura de eso? Ya. Amén. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. ¿Se dan cuenta que la Biblia nos respalda? Así es que téngalo por seguro, hermano, que lo que el Señor ha comenzado en usted, fiel es Él. Fiel es Cristo en que va a terminar esa obra en nosotros. Así que el enemigo nos venga a hablarle al oído, y si viene, como dice ahí, derribe ese argumento, porque la Biblia me dice que Él va a perfeccionar esa obra y la va a terminar, porque Dios no miente. Vamos a seguir leyendo entonces en Jeremías. Sigamos con el próximo versículo, mi amor. Estamos en Jeremías 10:5, el que sigue. Después de que le da la orden a Jeremías para que vaya a la casa del alfarero y vea cómo se produce, cómo el alfarero crea la vasija y todo, cómo la forma,
le dice ahora, después pasa un relato y le dice, ahora están los ancianos del pueblo de Israel, llévala y muéstrale lo que yo voy a hacer con ellos si no se arrepienten. Le dice esto: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. En otras palabras, esta parábola que le muestra Jeremías es para que haga entender al pueblo que si ellos no se arrepienten, va a destruir esta vasija. Pero en el Señor, hermanos, cuando el Señor destruye algo, es para comenzar algo nuevo siempre. No es como el mundo que dice: yo destruyo esto, voy a destruir esta casa y no sé. Para destruir y finalizar y terminar algo y nunca más. En Dios no es así. Dios, cuando destruye algo, es para comenzar una nueva obra. Y eso lo podemos ver incluso cuando se acabe este siglo. Así es el Señor. Muchas veces, hermano, en nuestra vida, siendo ya creyentes, el Señor va a querer arrancar, va a querer derribar y va a querer destruir cosas en nosotros. Pero no con el fin de que esto sea para terminar y que nunca más haya una esperanza. No, el Señor lo quiere hacer porque quiere comenzar algo nuevo en nosotros. Y esta parábola de la vasija es eso. Yo cuando estaba haciendo esta vasija no entendía lo que Dios me quería hablar, pensé que era una experiencia más. Y después de eso pasa, no sé, un par de meses y el Señor quebranta mi vida de forma inesperada. Hoy estaba en un evento de no sé cuántas personas, gozándome en el Señor. El otro día estaba en el suelo, tirada, pidiéndole a gritos la ayuda de Dios, y parece que Dios estaba en silencio, parece que no me escuchaba. Viví un luto, literalmente un luto en mi vida, que remeció mi vida, que me hizo irme incluso de la congregación donde estaba. Sentía que yo gemía y gritaba y parece que Dios no me escuchaba. Y de verdad que sentí como la separación literal de Dios. Así me sentía. Y dejé de congregarme un tiempo, buscando iglesias, probando dónde, para comenzar como de cero, como nuevamente. Pero sabe que en ese tiempo que estuve sin congregarme, hermano, fue cuando, para poder levantarme y sostenerme todos los días para ir a trabajar, fue cuando más busqué en oración al Señor. Fue cuando más sincera fue mi oración. Fue cuando empecé a experimentar que la oración me sostenía, que en mis debilidades, cuando yo estaba afligida, yo me iba a orar y me paraba de forma diferente y tenía las fuerzas para seguir en el trabajo, escuchando predicaciones acerca de lo que estaba viviendo. Me empecé a nutrir. Fue como que se fueran cayendo vendas y vendas y vendas. Y empecé a sacar un montón de conclusiones de lo mal que llevaba mi relación con Cristo, de lo mal que había sido como hija, que llevaba un sistema religioso. Empecé a entender tantas cosas, hermanos, que me acuerdo que cantábamos una alabanza en esa iglesia que decía: se abrieron mis ojos, sé que era espiritual, no sé si han escuchado. Y a mí me empezó a hacer eco esa alabanza y decía: Señor, ahora entiendo. Es como que se me fueran cayendo las vendas de verdad. Y empecé a entender la alabanza, empecé a entender que en la Biblia está todas las herramientas que yo necesitaba, y que el sostenimiento estaba en tener una relación íntima con Cristo, en la oración, en escuchar su palabra, en someterme a la palabra. Y entendí que en mi corazón había altivez de corazón.
¿Por qué? Porque era un corazón que no se sometía. Era un corazón que no se quería someter a la palabra del Señor. Aún sabiendo lo bueno, hacía lo contrario. Y muchas veces, como Jehová se lo recalcó al pueblo de Israel, así somos. Tenemos un corazón duro, un corazón altivo. Tenemos un corazón que no se quiere someter a la autoridad máxima de nuestra vida, que no es este libro, es lo que está escrito en este libro. Porque lo que está escrito en este libro son los pensamientos de Dios, es la boca de Dios, son los consejos de Dios, es la forma de ver de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, le doy cabida a mis propios deseos, porque quiero quedar bien con el hombre antes que con Dios, y me esfuerzo en hacerlo mejor, y ojalá es que en mi trabajo todos vean lo bien que lo hago, y entro en el perfeccionismo o de querer buscar la aprobación del otro, y me olvido de que debo agradar a Dios primeramente y no a los hombres, como dice la palabra. O muchas veces dejamos que la carne nos domine y empezamos a, lo que conversábamos el otro día, a darle alimento a esta carne. Y comenzamos de a poquito a hacer que esta carne crezca y el espíritu se acalle y se entristezca en nuestra vida. Y el Señor hoy nos dice, si es necesario, voy a romper esta vasija. Si esta vasija se echa a perder en el camino, voy a tener que restaurarla. Y para restaurarla, voy a tener que romperla. Y eso quería hacer con el pueblo de Israel. Un nuevo comienzo. El pueblo de Israel lo entendió. Tuvo muchas oportunidades. Profeta tras profeta hablándoles, perdonándole una y otra falta, y aún así de generación en generación volvían a caer en lo mismo, hasta que Dios los entregó en la mano de sus enemigos y fue destruida la nación. Y hasta el día de hoy tienen un muro de los lamentos donde recuerdan cuando fue destruida su nación. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros para comenzar una nueva obra. Destruir esta vasija para poder hacer de nosotros una nueva criatura y darnos la forma que Él quiere. Y ese proceso es doloroso. Es doloroso. Pero después que vamos tomando forma, hermanos, agradecemos a Dios por eso. De verdad que después de eso decimos, gracias, Padre. Gracias por lo que hiciste. Porque si no lo hubiese hecho Dios, yo nunca lo hubiese hecho. Y hubiese seguido dando vueltas y vueltas en este mismo círculo. Pero Dios salió a mi rescate. Y hay un versículo que dice así. Está en Salmos 1, 3, 4. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando nosotros, hermanos, estamos en Cristo y nuestro fundamento es Cristo, dice que somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en todo tiempo. Y nosotros así somos cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, vamos a comenzar a dar frutos, fruto del Espíritu.
Esos frutos los genera Cristo en nuestra vida. Recuerden que el Espíritu de Dios se fusiona con el Espíritu nuestro. Y vamos tomando la forma de Cristo. Y van apareciendo los frutos. ¿Cierto? ¿Cómo los conoceréis? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo conoceremos a los cristianos genuinos, a los que han aceptado a Cristo realmente? ¿Cómo? ¿Podemos confiarnos de alguien que sabe la Biblia de tapa a tapa? No. Hasta historiadores leen la Biblia y se la saben de tapa a tapa. ¿Podemos confiarnos de alguien que predica todo el día en la calle? Hay muchos predicadores, como dice la palabra, que lo hacen por vanagloria. También para contender. Eso no nos da la garantía, no nos garantiza que ese sea un cristiano genuino. ¿No garantiza que sea alguien que viene a la iglesia todos los días, ayune y llore? Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, y dice que seremos conocidos, ¿por qué? Porque nos amamos el uno con el otro. Porque el amor de Dios está depositado en nuestro corazón. Hay otro versículo, se me fue mi ayudante, está en Juan 15:2. La poda del Señor. El Señor tiene que ir podando este arbolito. Para que pueda crecer y dar frutos, debemos irlo podando, porque así toma más fuerza, ¿verdad? Y al crecer el arbolito, va a dar mejor frutos. Entonces hay que ir cortándole esos ganchitos que le quitan la fuerza para que puedan crecer, porque nos estorban esos ganchitos de repente. No sé si lo tienes ahí, ¿sí? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. O sea, cuando el Señor pasa la poda, cuando el Señor nos va a limpiar, como dice ahí, para cortar esos ganchitos que nos están quitando el crecimiento, que están estancando ese arbolito, dice que Él lo va a hacer, y a lo mejor va a ser doloroso cuando nos quite eso, porque estamos acostumbrados a ciertas cosas que le producen placer a nuestra carne, ¿cierto? Y cuando el Señor empieza a cortar esas cosas, chuta, duele, porque es un estilo de vida que llevamos. Pero esa limpieza que Dios va a hacer en nosotros va a hacer que se produzcan más frutos. Y el último versículo que quería compartir con ustedes no sé si está ahí, 2 Corintios 5:17. ¿No está? Ya, ese ya lo leímos. ¿Lo tienes, Oscar, ahí en tu celular? ¿Lo puedes leer? ¿Le puedes pasar el micrófono porque estamos en vivo? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Nuestra vieja vida, nuestra vana manera de vivir quedó atrás. La Karina que era antes de aceptar a Cristo, esa no era la Karina. La Romina, Oscar, Pamela, no éramos eso. Que nadie nos diga, ay, pues si yo te conozco, yo sé cómo tú eres. No, la palabra me dice que soy nueva criatura, que todas las cosas viejas ya pasaron. Lo hice mal, tomé malas decisiones, hice de mi vida un desastre, herí a personas, arrasé con personas. Ya no puedo hacer nada por cambiarlo, pero Cristo me perdonó y me dijo que esas cosas viejas ya pasaron, que todos esos deseos y esos estímulos que yo vivía en el mundo quedaron atrás, porque el gozo y la alegría que nosotros experimentamos en Cristo es mucho mayor y es algo eterno comparado con estas cosas pequeñas, estos pequeños estímulos que se viven en el mundo. Como dijo Pablo, los veo como trapo de inmundicia.
no tienen ninguna validez frente al gozo que yo siento en Cristo. Entonces el Señor hoy, hermanos, nos habla de que cuando Él quiere romper esta vasija, el proceso quizás va a ser doloroso, si es que ya no lo está haciendo, porque Dios no está procesando muchas veces. Como decíamos anteriormente, Él comenzó la obra y Él la va a ir perfeccionando, porque fiel es Él en terminarla. Y siempre vamos a estar siendo probados como el oro en el crisol, porque Él necesita probar nuestra fe. Y para probar nuestra fe, vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por situaciones fuertes. Yo no les puedo mentir y decir que el Evangelio, hermanos, y este caminar es un camino de rosa y que va a estar todo bien y vamos a dar todo el tiempo feliz y gloria a Dios. Y aquí Dios nos va a probar nuestra fe de diferentes formas. Porque dice que el oro, dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, mucho más valiosa que el oro, porque el oro no es eterno como nuestra fe. El oro, si bien pasa por todas estas pruebas del fuego y todo, también de cierta manera se va desgastando, pero la fe en nosotros va en crecimiento progresivo. Siempre nosotros vamos a ir de aquí hacia arriba en conocimiento, en fe, experimentando cambios en el Señor. Nuestra fe es mucho más valiosa. Así es que los animo, si es que pasaron procesos, téngalo por seguro que van a seguir pasando procesos. Pero los planes de Dios son de bienestar, nunca nos olvidemos eso. Y nunca nos olvidemos que la voz del enemigo va a querer levantarse contra el conocimiento de Dios. Pero en nosotros está esta palabra, que la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para derribar esos argumentos que el enemigo va a poner en nuestra mente. Y es ahí, cuando estemos pasando por procesos difíciles, acordémonos que el Señor lo está haciendo para formar una nueva vasija, o para darle una forma, o para restaurar esta vasija. Porque quiere hacer de nosotros personas que demos frutos, personas que crezcamos, no personas que menguemos. Así es que los animo, hermanos, a vivir los procesos sin miedos en el Señor, a que nuestra fe va a ser probada, pero vamos a ir alcanzando más madurez espiritual en el Señor, vamos a ir experimentando de gloria en gloria al Señor y vamos a ser cambiados de gloria en gloria, porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra, nos exponemos a cuando nos reunimos a aprender de la palabra del Señor, es mirarnos en el espejo que es la Escritura. Y es mirarnos en Cristo. Y nosotros vamos siendo renovados de gloria en gloria. Que el Señor les bendiga, espero que les haya gustado esta palabra. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Le voy a pedir a mi